Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos permite estar nuevamente en contacto unos con otros a través de este medio y así poder tener juntos este tiempo de oración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos a este tiempo, nos da gusto que puedan acompañarnos, seguirnos de donde usted se encuentra y que desde ahí usted pueda estar en comunión con nuestro Dios, que es el propósito principal de estas transmisiones. Pues el día de hoy, hermanos, ya estamos en la tercera semana de Adviento, hoy miércoles 15 de diciembre de 2021, y pues cada vez más acercándonos tanto a la fecha conmemorativa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que por tradición se celebra el 24 y 25 de diciembre, 24 Nochebuena, 25 Navidad, y también hacia el fin de este año que Dios nos ha permitido poder vivir en su gracia. Y por supuesto, llenos de gratitud a nuestro Dios por todas las bendiciones recibidas en el transcurso de este año. Ese es el propósito por el cual también estamos llevando a cabo nuestros cultos, tanto en domingo como entre semana, para darle gracias a Dios por sus bendiciones. Y quiero invitarle a que también en este día podamos tomar un tiempo para decir gracias a nuestro Dios por cada una de las bendiciones que el Señor nos ha dado, porque Él ha estado con nosotros durante el transcurso de este año, porque Él, en medio de las diversas circunstancias por las que hemos pasado, no nos ha abandonado. Él está presente como lo prometió, fiel a su promesa, que estaría con su iglesia, con sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Así que, pues, cada fin de año, cada vez que cumplimos este ciclo temporal de vida, pues podemos nosotros hacer memoria de la fidelidad de nuestro Dios, que es algo que siempre recordamos cada día en nuestras vidas, pero que de manera muy especial podemos estar conscientes de ello de manera unida y de esa misma manera llevar a nuestro Dios nuestras gratitudes, nuestras oraciones, nuestras peticiones, y sobre todo que el Señor siga guiando nuestras vidas por medio de su palabra que es verdad y que es vida. Así que quiero invitarles, hermanos, a que escuchemos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene una Biblia en sus manos, pues le invito a que siga esta lectura también, que la haga juntamente con un servidor. Estamos leyendo el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo número 7. Salmos número 7. Dice este salmo: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libere. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada,
Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová, el Altísimo. Este es el Salmo número 7 de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y es un salmo que principalmente nos habla acerca del carácter justo de nuestro Dios. Un Dios que es justo y un Dios que es santo a la vez, y que Él obra justicia en medio de la maldad del ser humano. Un Dios que no permite, que no pasa por alto la maldad del ser humano, sino que la castiga con justicia. Toda iniquidad, toda obra de maldad delante de nuestro Dios es juzgada y es castigada, porque así es nuestro Dios. Dios es santo y Él no admite maldad alguna delante de su presencia, no admite maldad alguna en toda su creación. Y Dios, que es el creador, también es el legislador, el que ha establecido leyes por las cuales toda su creación se ha de conducir, especialmente los seres humanos que fuimos creados a su imagen y semejanza, que tenemos una conciencia moral, que tenemos esa capacidad espiritual de poder entender que somos pecadores y que delante de un Dios que es bueno, que es santo y que es justo, hemos pecado. Y por lo tanto, ese Dios hará justicia sobre la maldad del ser humano. Y sin embargo, el salmista, consciente de lo que él es, consciente de la maldad que pudiera haber en su propia vida y de la maldad que hay, sin lugar a dudas, en la vida de todo ser humano, él clama a Dios por justicia, pero a la vez él tiene una confianza en que la justicia de Dios llegará a su vida de una forma tan justa, de una forma tan perfecta, que no va a ser a través de sí mismo. La justicia por la cual Dios siempre justifica a sus hijos, a su pueblo, es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa la justicia en la que nosotros confiamos y esperamos siempre en nuestro Dios. De tal manera que, como David, aún podemos nosotros estar conscientes de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados de toda maldad, de toda culpa, de todo pecado, porque Cristo ya ha pagado por ellos en la cruz del Calvario y Él se ha levantado victorioso. Y ahora, en lugar de juzgarnos y castigarnos, puesto que eso ya lo ha padecido Cristo, ahora Él nos justifica, es decir, nos declara justos delante de Él. Y por esa justicia nosotros podemos elevar nuestras oraciones al Padre, podemos nosotros confiar en que Dios nos escucha y nos responde, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es en cada una de nuestras vidas. Así que llegará el día en el cual Dios juzgue la maldad de manera general, y ese día será con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga por segunda vez, regresará con poder, con gloria, con autoridad y con juicio, para establecer precisamente la justicia de Dios sobre todos aquellos que simple y sencillamente no se han arrepentido de su pecado y no han confiado en aquel que nos justifica de nuestros pecados, que es Cristo Jesús, que deciden vivir aferrados a su propia
maldad, a sus propias malas obras. Y en ese día el Señor hará juicio, un juicio justo, porque a quienes queden exentos del castigo eterno de nuestro Dios no va a ser por sus propias obras o méritos, sino por los de Cristo Jesús. Y aquellos que reciban el castigo y la condenación por sus pecados, lo harán porque no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Lo harán porque serán juzgados conforme a sus propios actos, y sus obras ciertamente no alcanzan para poder obtener la gracia de Dios, la salvación de Dios. Solamente lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros es lo que nos perdona, lo que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, que nos salva y que establece esa nueva relación que ahora nosotros tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que confiados estamos, no solamente de que el Señor ha hecho justicia sobre nuestras vidas en Cristo Jesús, sino que en la maldad en general también Dios hará justicia y castigará y erradicará todo pecado, toda fuente de pecado en su creación. Destruirá completamente la maldad, y aún las consecuencias de esta, dice la Escritura, que no existirá más, que es el pecado, que es sí el pecado, pero las consecuencias del pecado, que es muerte, y todas las demás consecuencias temporales también de nuestro pecado serán erradicadas por completo en la vida de aquellos que en Cristo Jesús seremos glorificados por completo. Esa es nuestra esperanza, no solamente por lo que Cristo Jesús ya ha hecho por nosotros en el pasado, sino por lo que Él aún ha prometido hacer en el futuro. Un futuro que ciertamente no está lejos de nosotros, que cada vez más nosotros podemos contemplar la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo ha prometido que vendrá y que lo hará, aun cuando nosotros menos lo podamos predecir, lo podamos estar esperando. El Señor hará su aparición y entonces consumará todas aquellas promesas que Él ha dejado a su pueblo en su reino. Así que, hermanos, pues gracias a Dios porque tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios de santidad, tenemos un Dios también de misericordia, que se ha revelado en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese Mesías Salvador que se encarnó, que se hizo hombre en Belén, y que cuyo primer advenimiento estamos nosotros recordando en este tiempo previo a la Navidad. Así que, hermanos, les invito a que oremos a nuestro Dios y elevemos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias delante de Él. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder estar nuevamente en comunión contigo de esta manera, Señor, en la cual hacemos cada miércoles. Gracias, Padre Celestial, por la vida de todos aquellos hermanos y hermanas que están en este momento siguiendo esta transmisión, Señor, y también por aquellos que pues la verán en una repetición. Padre Celestial, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, estés con nosotros, que tú, Señor, escuches nuestras oraciones con las que a ti clamamos, que, Padre Celestial, por tu gracia y por tu misericordia en la persona y en la obra de Jesucristo, tú, Señor, escuches nuestras oraciones y, Señor, tomes las peticiones de nuestros corazones, tomes las cargas, Señor, que traemos delante de ti, y que tú nos hagas descansar, Señor, de todo aquello, Padre, que puede afligir nuestras vidas. Señor, ponemos nuestras vidas
delante de tu presencia, Señor, con la confianza de que tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es también quien intercede por nosotros, quien ha prometido, Señor, sostenernos en el hueco de su mano, y que nada ni nadie nos puede arrebatar de ellas. Gracias por la seguridad que tú nos das de saber, Señor, que somos tus hijos, de que somos perdonados, de que somos salvados, de que somos hechos justos delante de ti, gracias a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, a quien alabamos, a quien amamos, a quien servimos de todo corazón. Mi buen Dios, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas en el transcurso de este año. Gracias, Padre Celestial, porque tu promesa de que tú estarás con nosotros es fiel, Señor, y la hemos podido ver, la hemos podido palpar, Señor, nuestra vida a lo largo, Padre, de nuestras diversas circunstancias, Señor, que están bajo tu control, que están bajo tu poder soberano. Señor, tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has provisto a toda necesidad. Tú, Señor, has sanado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y tú, Señor, nos consuelas en medio de nuestras tribulaciones. Señor, tú nos das satisfacción y contentamiento en ti, en medio de cualquier aparente necesidad, Señor, que pudiéramos tener en este mundo, Señor. Gracias, porque lo más importante, Señor, que debemos de tener, ya nos lo has dado, que es Cristo Jesús, y todo lo que Él es, todo lo que Él representa para nuestras vidas, todas las bendiciones espirituales que hemos podido obtener a través de Él, Señor. Señor, que nuestro corazón se llene de gratitud, de contentamiento, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y también, Señor, porque sabemos que tú seguirás haciendo, tú seguirás obrando en la vida de tu pueblo tus promesas, Señor. Padre, en este momento queremos elevar las peticiones que están en nuestros corazones. Cada uno de nuestros hermanos, Señor, en este momento tiene su propia petición delante de ti. Sea cual sea, Señor, esa petición, sea sanidad a causa, Señor, de alguna enfermedad, de alguna debilidad de nuestros cuerpos, sea, Señor, alguna necesidad de algún otro tipo, Señor, material, económica, alguna necesidad emocional, espiritual, Señor. Padre, queremos dejar todas esas cargas delante de ti. Señor, tú nos has dicho que vayamos a ti si estamos trabajados, si estamos cargados, y tú nos harás descansar. Señor, que esas circunstancias, que esas aflicciones por las que pasamos, Señor, no las llevemos a cuesta, Señor, en nuestras propias fuerzas. Señor, que te las entreguemos a ti, que confiemos en esa confianza, Señor, que tú mereces, de la cual tú eres digno, porque eres Dios soberano, poderoso, bueno, santo y justo sobre nuestras vidas. Que podamos, Señor, poner en tus benditas manos esas peticiones de nuestros corazones, y que podamos, Señor, confiar plenamente en ese control soberano y absoluto que tú tienes sobre nuestras vidas. Señor, que tú nos des esa paz que dice tu palabra sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos a través de Cristo Jesús. Pon a Cristo Jesús, Señor, pon su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que no nos olvidemos que tenemos en Cristo Jesús la plenitud, Señor, de todas tus promesas, la plenitud de la deidad misma, Señor, en quien debemos nosotros estar completamente satisfechos, gozosos, Señor, por lo que Él es,
por lo que Él hace en nuestras vidas. Señor, que podamos amarte y que podamos servirte con fuerzas renovadas cada día en nuestras vidas, Señor. Que no haya circunstancias, Señor, que nos impida poder ofrecerte a ti, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra confianza. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres quien pone en nosotros esa confianza, esa esperanza y ese amor que permanecen en nuestras vidas, a pesar de cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestras circunstancias, Señor. Te pedimos, Padre, pues que tomes las peticiones de cada uno de mis hermanos en tus manos. Sé tú, Señor, especialmente con todos aquellos que son que están enfermos, Padre, que están en tratamientos médicos, Señor. Fortaléceles, tanto física como espiritualmente, emocionalmente, Señor, en sus corazones, de tal manera, Señor, que su gozo sea renovado en ti. Padre Celestial, sé tú, Señor, con todos nuestros hermanos de la tercera edad, todos aquellos que por causa de su edad avanzada, de su debilidad física, Señor, pues ya no pueden salir de sus hogares. Bendícelos, Señor, guárdalos, fortalécelos donde quiera que se encuentren, Señor. Sé tú, Padre, con cada familia, con cada miembro de cada familia, Señor, en sus diversas responsabilidades y actividades en el transcurso de cada semana, Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Padre, en el cual pues también se están concluyendo estudios, Señor, se está concluyendo semestres. Padre, que tú llenes de sabiduría, Señor, a cada uno de los alumnos y permitas que cada uno de los maestros también puedan cumplir con su plan de estudios. Padre Celestial, permite, Padre, que en este tiempo también, Señor, previo quizás para algunos, para tomar vacaciones, Señor, pues puedan también cumplir con sus deberes laborales, Señor, y poder tener este tiempo de descanso, Señor. Padre, permite que seamos buenos administradores de los bienes materiales que tú nos das, Señor. Padre, porque ciertamente en este tiempo también, Señor, son días feriados, días en los cuales, Señor, tú pues haces participar a cada quien, Señor, del fruto de su trabajo durante este año. Y Padre Celestial, te pedimos que seamos buenos administradores, Señor, que te honremos a ti con el fruto de nuestros bienes, pero también, Señor, con la manera en la cual empleamos esos recursos para sustentar nuestras familias, para suplir necesidades, para bendecir a otras personas. Padre Celestial, no permitas que seamos egoístas, Señor, en este tiempo y solamente, Señor, veamos por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder ser generosos también, Señor, contigo, con tu obra, Señor, y con todos aquellos que tienen necesidad. Señor, ponemos en tus manos, Padre, nuestras manos para que tú las sigas usando y sigas, Señor, bendiciendo el fruto, el trabajo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Quédate, Padre Celestial, con cada familia. Permite, Padre, que este tiempo en el cual estamos celebrando el Adviento, preparándonos para celebrar tu nacimiento, Señor, sea un tiempo, Padre, de tomar conciencia de lo que realmente significa la Navidad y poder ser congruentes con ello, poder honrarte a ti, Señor, y bendecirte, porque, Señor, estamos conscientes de que tú eres el único propósito y el único significado de este tiempo, Señor. No permitas, Padre, que el mundo, Señor, tenga una influencia mayor en nuestras vidas, Señor, que lo que tu palabra nos testifica. Señor, quédate paz, Padre, con cada una de nuestras familias, Señor, y también, Señor, te pedimos que nos guíes durante la meditación y la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, vamos a pasar, hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Estamos en este tiempo de Adviento recordando algunos pasajes claves en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el miércoles, mejor dicho, el jueves pasado, porque no tuvimos esta transmisión el miércoles, sino el jueves, recordábamos algunas palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, especialmente versículos 25, 26, 27, donde el Señor Jesucristo, caminando con algunos de sus discípulos rumbo a Emaús después de haber resucitado, les recuerda a sus discípulos las cosas que las Escrituras decían acerca de Él, de las cosas que habían de acontecer con respecto al Mesías, especialmente pues aquello que tenía que ver con su muerte y con su resurrección. Y yo quiero retomar este pasaje para retomar también, para analizar algunos pasajes que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por supuesto, podemos pensar nosotros que el énfasis principal de las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos en esos momentos tenían que ver con los padecimientos del Mesías, del Cristo, puesto que el sentimiento que había en sus discípulos era que al parecer no esperaban que Jesucristo muriera en una cruz, crucificado. Ellos pensaban que el Cristo, que el Mesías que había de redimir a Israel, aparentemente no debía de padecer estas cosas. Y por eso el Señor les reprende duramente y les dice que era necesario que el Mesías padeciera estas cosas. Y lo interesante, hermanos, además de esta afirmación, es que el Señor Jesucristo hace una revisión de lo que es la ley y los profetas para mostrarles a sus discípulos lo que se había escrito acerca de Él, ciertamente señalando los sufrimientos del Mesías. Pero las Escrituras no solamente señalan los sufrimientos, los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario, incluso su resurrección. Las Escrituras nos hablan mucho más acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Y siguiendo el principio de Jesús, de poder revisar las Escrituras y ver lo que ellas dicen al respecto de Jesús, es que nosotros tenemos que también revisar las Escrituras con respecto a este acontecimiento histórico tan importante para el cristianismo bíblico, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es un hecho histórico, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que es un hecho histórico, que está lleno de aspectos sobrenaturales, sin lugar a dudas. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es uno de los grandes milagros y misterios del cristianismo. Nosotros no podemos explicar cómo es que sucedió ello, por eso es un milagro. Pero la Escritura sí lo explica, aunque no lo podamos entender. Dice que el Espíritu Santo fue quien cubre a María, quien digamos, engendra en el vientre de María a Jesús, tomando de ella su naturaleza humana, y no obstante,
a través del mismo Espíritu Santo poseyendo una naturaleza divina. Y aunque nosotros humanamente seamos incapaces de poder explicar este hecho, es algo que realmente sucedió. Sucedió y nosotros lo creemos porque esto es parte del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio no solamente nosotros lo podemos declarar, sino que lo tenemos que creer. Tenemos que creer lo que el Evangelio nos dice al respecto. Y sin el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no sería posible ningún otro aspecto que tiene que ver con su persona y su obra. Es sumamente importante. El inicio de la persona y de la obra de Jesucristo comienza en el vientre de la Virgen María. Y a través de ello se da este acontecimiento maravilloso, milagroso, lleno de gozo para el pueblo de Dios, como para los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros pensamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, así como en su segunda venida, estamos nosotros, tenemos en la palabra de Dios las referencias, las profecías que se nos han dado a conocer para que nosotros entendamos lo que Jesucristo explicaba a sus discípulos en camino a Emaús, que todas las escrituras nos hablan acerca de él. Así que lo que quiero que podamos hacer en este momento, hermanos, es revisar algunas de las profecías que fueron cumplidas, digamos, descritas directamente como se mencionan en el Nuevo Testamento. Y cuando digo directamente, me refiero a que ya sea un personaje quien está escribiendo o quien está atestiguando ese acontecimiento, cita al profeta, cita la profecía, y puede usar estas palabras que generalmente vemos en el Nuevo Testamento para que se cumpliese lo dicho por el profeta o para que se cumpliese la profecía. Así que quiero que podamos revisar algunas de estas profecías que tuvieron cumplimiento directo en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hay muchas otras más profecías que nos hablan no solamente sobre su nacimiento, nos hablan acerca de todo su ministerio, y la palabra de Dios está llena de ello. Por cuestiones de tiempo y por el propósito que tenemos en este momento, pues no vamos a poder revisar todas y cada una de ellas, pero el propósito es que veamos al menos las más importantes con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que veamos lo que el Señor Jesucristo mismo señalaba a sus apóstoles, pero ahora desde el punto de vista de su nacimiento. Y una de las primeras profecías, hermanos, que quiero que revisemos es donde Isaías, el profeta Isaías, profetizó que una virgen concebiría. Una virgen concebiría y daría a luz un varón y lo llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. La palabra de Dios nos habla de manera muy clara, ya predicha, profetizada por Isaías, que la madre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien vendría el Salvador, sería una mujer, una doncella, una virgen, una persona que no había tenido relaciones sexuales con absolutamente nadie, y que no obstante, a pesar de lo sobrenatural que esto suene, lo inviable que esto suene, esa virgen, sin necesidad de intervención humana,
alguna aparte de sí misma, sino por el poder de Dios, por la manifestación de Dios sobre su vida, concebiría en su vientre al Hijo de Dios, el cual llevaría por nombre Emmanuel. Y sabemos que cuando la Escritura dice esto, no está diciendo que el nombre personal de Jesucristo sería Emmanuel. Está hablando de lo que significan estas palabras, de lo que implica el nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres, que es Dios con nosotros, Dios mismo, el autor del universo, el creador y el sustentador de todas las cosas, viene a humanarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo y se hace como uno con nosotros. Así que Lucas, hermanos, registra que María indicó ser esa virgen de la cual hablaba Isaías en su profecía. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27, dice de la siguiente manera: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. De tal forma que Lucas, el evangelista, identifica claramente a María en sus características humanas, y él dice: esta mujer que estaba desposada con este varón llamado José, pero cuando dice estaba desposada, no está diciendo que era ya la esposa, estaba comprometida con José, pero no vivían juntos. Aún era simplemente un compromiso que se había establecido para posteriormente formalizar el matrimonio. Y fue en estas circunstancias que el ángel Gabriel viene al encuentro con María y le da este anuncio de que ella sería la madre de el Salvador, de Jesús, y que esto se haría posible por el poder de Dios. Porque ella se pregunta: ¿cómo es que sucederán estas cosas? Yo no conozco varón. Y no está diciendo: yo no conozco a José, yo no conozco a algún otro hombre. Está diciendo: yo no he tenido esa intimidad sexual con algún hombre como para que yo pueda concebir. Es a eso a lo que él se refería cuando dice: yo no conozco varón. Y entonces el ángel, en ese sentido, le dice: el Espíritu de Dios vendrá y te cubrirá. Es decir, no vas a necesitar de la intervención de ningún varón. Claramente el ángel entendió a qué se estaba refiriendo María. Y él le dice, él no le dice: bueno, pues conoces a José, ¿no? Conoces a fulanito de tal, no te preocupes por eso. No, él está diciendo: el Espíritu Santo te va a cubrir, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque verdaderamente así es. Mateo, hermanos, afirma que la profecía se cumplió precisamente cuando María dio a luz a su hijo Jesús, un varón cuyo nombre significa el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Cuando dice lo dicho por el profeta, está citando lo que ya hemos leído en Isaías capítulo 7, versículo 14. Así que la misma palabra de Dios atestigua de sí misma el cumplimiento de las profecías que tuvieron relación con el nacimiento de Jesucristo y que lo identifican a él como el Mesías. Porque ese es el propósito de estas profecías, que no se podían cumplir de ninguna otra manera, de tal forma que se tuviera dudas sobre quién es ese Mesías.
vaya, esta señal que Dios mismo haría posible, que es la concepción de un niño en el vientre de una virgen, pues era algo que no podía ser falsificado, que no podía ser suplantado o confundido con alguna otra persona de alguna otra forma, porque simple y sencillamente no es posible sino por la intervención de Dios. De tal forma que Dios mismo está confirmando a través de la concepción virginal de María, quien es su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Salvador de este mundo. Así que ahí vemos, hermanos, claramente el cumplimiento de una de estas profecías más significativas acerca del nacimiento de Jesucristo. La otra profecía, hermanos, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, señala el lugar donde ocurrirían estas cosas. Miqueas, el profeta Miqueas, profetizó que en Belén nacería quien sería el gobernador de Israel, pero un gobernador eterno, no meramente temporal, el gobernador eterno de Israel, el cual nacería en la aldea de Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son del este son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que está diciendo Miqueas es señalar el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que tanto María como José vivían en Nazaret, y a causa del edicto que el emperador había ordenado de que todas las personas fueran censadas para tener precisamente el registro de cuántos pobladores había en esa región, y por lo tanto pues saber también con cuántos tributos él podía contar. Él ordenó que cada quien pudiera regresar al lugar de sus orígenes, de sus antepasados. Y los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, de los antepasados mismos de José y de María, pues se originaban en ese lugar, en Belén. De allí era el mismo David, y su descendencia entonces habría de acudir a ese lugar para poder ser censado. De tal forma que de manera soberana, de manera en la cual Dios es el que gobierna, no el emperador Augusto, que da la orden de que cada quien vaya al lugar de su origen para ser censado. Es Dios quien realmente está gobernando este mundo, y Él, a través del edicto de este emperador, hace posible que esta profecía dada por Miqueas se cumpla en tiempo y en forma, de tal manera que el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fuera Belén. Y no solamente eso, insisto, como aquí vemos claramente el control y el poder soberano de nuestro Dios, de ese mismo Dios que se encarnaría en el vientre de María, y que vendría a ser el legislador de su pueblo, el gobernador de su pueblo.
un gobierno eterno. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, donde los magos de Oriente van buscando al Señor Jesucristo, van buscando el lugar. Ellos no sabían el lugar exacto donde Él nacería. Y bueno, ellos preguntan ahí en el palacio mismo, en la corte misma del rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a rendirle honores a aquel que nosotros reconocemos como el rey, como el soberano. Y dice Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De tal forma, hermanos, que vemos con mucha claridad cómo el lugar del nacimiento de Jesucristo, profetizado por Miqueas, tiene su cumplimiento puntual en el lugar que fue señalado, no solamente por Miqueas, que fue señalado por los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo, que pudieron entender que ese sería el lugar del nacimiento profetizado para el Mesías. Y no solo eso, sino que ese Mesías, ese Cristo, sería poderoso, sería alguien que tendría poder y autoridad sobre su pueblo. Y bueno, nosotros sabemos que esto no le gustó para nada a Herodes, puesto que él era quien estaba en ese momento gobernando al pueblo de Israel. Era un gobernador impuesto por Roma para mantener controlada a los judíos. Así que, bueno, posteriormente se habla acerca de también la profecía que tuvo que ver con la muerte de los niños inocentes, de aquellos que mandó matar Herodes, tratando de eliminar precisamente a nuestro Señor Jesucristo, pero que no lo pudo conseguir gracias a que Dios, su Padre, cuidó de él, advirtiéndole tanto a los magos de que regresaran por un lugar diferente hacia su tierra, y también avisándole a José en sueños que tomara a María, a su hijo, y que huyeran hacia Egipto. Pero bueno, el lugar, hermanos, del nacimiento de Jesucristo es claramente predicho por el profeta Miqueas y se cumple según los evangelios. Ahora, pasamos a otra profecía, hermanos, que tiene que ver con este hecho de que Herodes mandaría matar a todos los niños menores de 2 años para así de esa manera acabar con la vida del Cristo, del Mesías, porque él estaba viendo por sus propios intereses. Y Oseas hace una profecía que tiene que ver precisamente con este acontecimiento. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
De tal forma, hermanos, que Mateo registra el cumplimiento de esta profecía cuando José, María y el niño Jesús se fueron a refugiar a Egipto de esta persecución de Herodes el Grande, y de donde también el Señor llama para que regrese una vez que Herodes había muerto, que ya no había esta persecución y estos peligros, volviera nuevamente a su tierra. Mateo capítulo 2, versículos del 14 al 15 dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente vemos aquí para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es decir, estamos viendo profecías que se cumplen puntualmente según lo que estaba escrito, al pie de la letra. El nacimiento virginal de Jesucristo, su concepción, su nacimiento, el lugar de su nacimiento, su persecución y su regreso de Egipto. Son cosas que claramente las Escrituras cita a los profetas como algo ya cumplido en ese momento. Y finalmente, hermanos, Jeremías capítulo 31, versículo 15, donde Jeremías profetizó la muerte pues de los niños de Belén. Y este fue un hecho ciertamente trágico, triste, lamentable, pero que finalmente estaba predicho por los profetas. Dice esta profecía en Jeremías 31:15: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, y llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Claramente, hermanos, esta profecía es una referencia a este acontecimiento en el cual los hijos de Israel, los hijos de Raquel, fueron perseguidos y fueron asesinados por la maldad de Herodes. Y no obstante, vemos cómo esto es parte del plan y del propósito de Dios, y de la forma en cómo Dios interviene para salvaguardar la vida de su propio Hijo. Mateo entonces interpreta que se trata de la muerte de estos niños ordenada por Herodes cuando intentó matar a Jesús. Dice Mateo capítulo 2, versículo del 16 al 18: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así que, hermanos, vemos cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún en este sentido, tuvo momentos de gran gloria y de gran gozo, como cuando los ángeles aparecieron a los pastores en el campo, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero también tuvo momentos de gran aflicción, de gran tristeza, de gran lamento, como estos. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo que Él había venido para deshacer las obras del enemigo. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Y el Señor Jesucristo, hermanos, los acontecimientos que tuvieron lugar en su mismo nacimiento son pruebas, son evidencia de que no solamente la gloria de Dios estaba manifestando y revelando a los hombres a través de Jesucristo, sino también da señales de la oposición en contra de esa gloria de Dios por medio de Satanás, por medio de aquellos que le sirven y que están en contra del reino establecido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos aspectos siguen estando presentes en el mundo. El mismo Señor Jesucristo sigue manifestando su gloria, su poder, su autoridad, su fidelidad, su amor, su misericordia, su compasión. Él sigue gobernando este mundo a través del cumplimiento de sus promesas, de su voluntad, estableciendo su reino por medio de la iglesia y llevándolo hacia la consumación de todas las cosas con su segunda venida. Pero a la vez, hermanos, podemos ver la oposición en contra de nuestro Señor Jesucristo y en contra de su reino. Satanás no está pasivo. Satanás, dijo Jesús, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sigue influenciando en este mundo sus obras de matar, de hurtar y de destruir. Y nuevas formas en las cuales lo que Herodes hizo se siguen manifestando hoy en día. Cuando hablamos acerca de cómo de parte de las autoridades, de parte de los gobernantes, se legislan leyes a favor del aborto, por ejemplo. ¿Acaso no es aún peor que lo que Herodes hizo en su momento al perseguir y matar a todos esos niños menores de 2 años? Es de los genocidios, hermanos, más grandes que hay en la humanidad en nuestros propios tiempos, y muchas veces nosotros no alcanzamos a ver cómo es que Satanás está llevando a cabo su obra, su agenda en este mundo. Y ese es solamente un ejemplo de muchas otras formas en las cuales Satanás se opone al reino de nuestro Señor Jesucristo. Satanás se opone al reino que es a través de su iglesia. Pero nosotros, hermanos, que no pertenecemos a este mundo y que no estamos bajo el gobierno de Satanás, sino bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, nosotros reconocemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, que es la verdad, que es la vida, quién es el camino, la verdad y la vida, a quién nosotros decidimos proclamar, a quién nosotros decidimos confesar, a quién nosotros decidimos compartir con el mundo, que es Cristo Jesús. Alguien que no solamente quedó como un bebé en Belén, sino que creció y ejerció su poder y su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la sigue ejerciendo por la eternidad. Y llegará un momento, como decíamos al principio, que este Rey vendrá por segunda vez y hará justicia, hará juicio y terminará con la maldad y con los enemigos de su reino. Nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos y alegrarnos porque Jesucristo vino, y gozarnos y alegrarnos porque Jesucristo aún viene por segunda vez. Y lo que Él trae consigo mismo es bueno, es santo y es justo para todos los que creemos en Él, para todos los que esperamos en Él.
podemos ser consolados, podemos ser alentados en medio de tanta oposición y en medio de tanta maldad. Y en medio de ello el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, santificándonos, conformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para ser dignos representantes de su reino, del reino de Cristo, no del reino de Herodes, no del reino de Satanás en este mundo, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es un reino santo y justo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos meditar en tu palabra, revisar, Señor, en tu palabra algunas de las profecías que tuvieron cumplimiento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en ellas tu fidelidad, vemos en ellas tu poder, vemos en ellas tu control, vemos en cada una de ellas, Señor, la verdad de que Cristo Jesús es el Mesías Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, bajo cuyo gobierno nosotros estamos. Que el poder de las tinieblas, que el poder de los enemigos de tu reino, aun cuando se manifiesten en este mundo, no prevalecerán. No prevalecerán contra tus hijos, no prevalecerá contra tu iglesia. Porque así lo prometiste, Señor, así lo dijiste a tus discípulos. Las puertas mismas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque tú eres el fundamento y tú eres la cabeza de ella. Señor, ayúdanos a que en esta Navidad, Señor, y durante toda nuestra vida, veamos a ti, pongamos nuestros ojos en ti. Y que de esta manera, Señor, seamos guardados por ti de todo lo que hay en el mundo, Señor, que se opone a tu verdad, que se opone a tu evangelio, que se opone a tu reino. Ayúdanos, Señor, a celebrar y a vivir dignamente, Señor, conforme a los hechos gloriosos de tu nacimiento, de tu vida, de tu muerte y de tu resurrección por cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues les agradecemos que nos han acompañado durante este tiempo de oración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Les invitamos para que nos sigan en la siguiente transmisión la próxima semana, y también están invitados para poder formar parte de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la cual llevaremos a cabo el viernes 24 de diciembre a las 7 de la noche, aquí en este lugar, la Parla Santísima Trinidad. Tendremos nuestro culto presencial de Navidad, y si usted no nos puede acompañar físicamente, bueno, pues le invitamos a que siga este culto que será también transmitido. Que el Señor le bendiga, y un saludo para usted y para su apreciable familia. Nos vemos en la próxima.